Semana única, la semana especial, la semana mayor le llaman, la semana santa. Y me encantan esos himnos que están poniendo nuestros hermanos. Estos son los himnos tradicionales de las congregaciones que tienen un mensaje espectacular. Y lo increíble es que el mensaje de lo último que hemos escuchado va a formar parte de lo que hoy, si el Señor lo permite, estaremos hablando. Le voy a pedir a mis hermanos que vayan por favor conmigo a Juan, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Hoy celebramos el día de la resurrección. Estaba viendo por allí ayer a última hora que hay congregaciones cristianas en el mundo, me sorprendió mucho conocer esto, que no celebran la resurrección del Señor. Y me sorprendió porque independientemente de que podamos pensar que hay un trasfondo de tradición, el concepto de la resurrección del Señor es un concepto que no podemos dejar de lado. Si dejamos de lado la resurrección del Señor, estamos dejando de lado verdades fundamentales de la Escritura. Juan capítulo 14. ¿Lo tienen todos? Voy a pedirle algo, como aquí hacemos gimnasia espiritual y bíblica, no, como lo saben, ya están entrenaditos, formaditos están ya. Cuando se leía la Escritura, todo el mundo se ponía de pie. Hemos perdido esa reverencia a la palabra. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito Padre Celestial. Nos presentamos delante de ti, pidiendo que sea tu Santo Espíritu el que guíe cada pensamiento nuestro de los que estamos aquí hoy presentes, Señor. Que guíes cada palabra, mi Dios. Que cada cosa que hoy estemos enseñando, estemos escuchando, sea para engrandecer el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Pedimos, Padre, que nuestro corazón esté listo y dispuesto para aprender de ti. Porque tú, mi Dios, eres el único que puede enseñar. Nos sometemos a la guía de tu Santo Espíritu. Y pedimos, Padre bendito, que cada meditación, cada pensamiento de nuestro corazón y cada palabra que digamos sea del absoluto agrado tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentárselo, hermano. 10:15, tengo hasta las 12, bueno, eso está dañado, ¿no? Eso hay que ajustarlo. El reloj, porque hoy nos han quitado 1 hora de sueño. Hoy nos ha costado salir de la cama, pero ya esta semana nos pondremos al día. Esta porción que hemos leído hoy es fundamental para poder entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire, cuando escuchaba ayer en la noche que algunas congregaciones muy grandes han dejado de lado verdades fundamentales de la Escritura,
Eso sí, espectáculo tienen. Espectáculo tienen, pero las verdades fundamentales de la Escritura, las que estamos llamados como cristianos a aprender, a conocer, a practicar, la están dejando de lado. Y cuando el Señor Jesús está preparando a sus discípulos para el tiempo que, llamándolo en estas fechas, la Semana Mayor, cuando el tiempo en el cual Él tiene que ir a padecer, Él empieza a tener grandes inconvenientes. ¿Saben ustedes que Pedro le dice, Señor, no hagas esto? Y se acuerdan que le responde el Señor, apártate de mí, Satanás. Es que todas las fuerzas espirituales estaban conspirando contra lo que era el deber, el llamado, la obligación y lo que el Señor Jesús había venido a hacer por todos los que estamos aquí. Lo había querido matar cuando era pequeño, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea que aquello empezaba desde que había estado el Señor muy pequeñito. Si usted va a Juan a partir de capítulo 7, que no tiene que ir, yo se lo voy a decir rápidamente, usted verá que él siempre lo querían matar. Lo quisieron apedrear en su pueblo, lo quisieron despeñar por un despeñadero. Siempre iban en contra del Señor. Así que no se preocupe usted si van en contra de usted. Al contrario, si están yendo en contra de usted, es porque el Espíritu Santo está operando en su vida. Y el Señor, en este proceso de preparar a sus discípulos, les suelta esta bomba que está aquí. Volvamos a leer. No se turbe vuestro corazón. Empieza dando una advertencia. No se asusten. No tengan miedo. No tengan temor. No estén inseguros. Dice, si ustedes creen en Dios, tienen que creer también en mí, porque yo soy Dios. Mire, el Evangelio de Juan es el Evangelio que afirma con más profundidad la divinidad del Señor Jesús. Por allí hay esas corrientes de pensamiento que están intentando quitar del medio lo que es el verdadero conocimiento del Señor Jesús, y están intentando quitar del medio lo que es la divinidad del Señor Jesús. Lo han tratado de reducir a simplemente un montón de filosofías o simplemente un montón de pensamientos con una base doctrinal. Y si se niega la divinidad del Señor Jesús, van a negar también la resurrección del Señor Jesús. Y él empieza aquí diciéndole, no tengan miedo, voy a irme a preparar un lugar para nosotros. Vaya conmigo al versículo 2. Mira lo que dice. Dice que hay un lugar, hay una casa. Lo está viendo conmigo, ¿no? ¿Esa casa de quién es? Del Padre. Y en esa casa hay muchas moradas, muchos lugares. Si eso no existiera, Él lo hubiera dicho. Si esto no fuera así, yo os lo hubiera dicho. O sea que eso de verdad, 100% existe. El Señor Jesús nunca mintió. No podía mentir. Era Dios. Y dice, voy a irme a preparar un lugar para ustedes. Vamos a ver qué lugar es eso. Porque hoy estamos hablando de la resurrección del Señor. La semana pasada, ¿qué fue lo que estuvimos hablando? Estuvimos hablando la semana pasada de lo que era la entrada en Jerusalén. Recuerden que la semana pasada comentábamos también que esa entrada en Jerusalén probablemente fue un lunes. Pero independientemente de cuando fuera, estuvimos viendo el amor de Dios la semana pasada representado en aquella figura que estaba en Oseas. Recuerda que estuvimos hablando de Oseas. Ahora vamos a ver cómo ese amor entra en acción en esta semana. Vayan conmigo, si les parece bien, por favor, a Lucas 23. No pierdan esta porción de aquí, subráyelo, porque vamos a ver qué son esas moradas. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué ganó el Señor Jesús? Mire, la resurrección del Señor Jesús es un hecho histórico probado. Hay más evidencias, Lucas 23, hay más evidencias de la manifestación real de la vida del Señor Jesús que la que hay por ejemplo, de Platón o de Heródoto
o de Sócrates, inclusive de Hipócrates. Desde el punto de vista histórico y documental, la vida del Señor Jesús está probada, la existencia de Él está probada. Su pasión, su muerte, su resurrección está probado, son hechos históricos probados, que usted y yo tenemos que aprender. Por ejemplo, muchos pensaban que parte de lo que decía la Escritura era arqueológicamente improbable, y a lo largo del tiempo se ha dado cuenta, por descubrimientos arqueológicos, que todo lo que decía la Escritura, que decían que eran fábulas, se ha ido probando. El último descubrimiento más relevante en el año 2004 fue en la región de Galilea, donde descubrieron que en aquel pueblo llamado Magdala, ¿han escuchado hablar de Magdala? Al lado de Galilea, en la región de Galilea, descubrieron en el año 2004, a solamente metro y medio de profundidad, una ciudad completa que era la ciudad de María Magdalena. Descubrieron una sinagoga donde probablemente se llevaron a cabo reuniones, donde probablemente aquella mujer estaba allí. Hay tanta información documental, tanta información en la historia, que negar al Señor Jesús es un verdadero acto de fe. Vamos a Lucas 23. ¿Tienen conmigo? ¿Lo tienen, verdad? Bien. Vamos a ver exactamente qué aconteció entre el jueves por la noche, vamos a decir viernes, y hoy. Y para eso tenemos que situarnos en la cruz. En la cruz, lo primero, vi la luz. Esta es la escena que brevemente hemos estado hablando en semanas anteriores, en la cual hay dos malhechores. No se sabe si eran ladrones, porque en realidad la frase que está utilizando son malhechores, que tenía uno a un lado y otro a otro. Y uno de ellos, como decíamos las semanas anteriores, creyó en el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando? Vayan conmigo al versículo 43. Vamos al 42 mejor. Dice así. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, observen esto. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez dónde estuvo el Señor Jesús después de que expiró? Porque yo sé que todos hemos aprendido algo que se llama el credo de los apóstoles. Seguro que lo han escuchado. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, tal. Hay una parte allí que dice que descendió a los infiernos. ¿Se acuerdan? Bueno, en realidad eso es un credo apostólico. Eso es un credo que aparece por allí por el año 390 después de la muerte del Señor Jesús, más o menos unos 390, 360 años, se nos ha metido inclusive en la congregación. ¿A dónde fue el Señor Jesús? ¿A dónde se llevó a este hombre? ¿Qué ganó en la cruz para nosotros? ¿Qué ganó para nosotros en la resurrección? Tengo que hacer un poquitín de historia bíblica. Mire, primera cosa que usted tiene que aprender y que tenemos que repasar nuestros conocimientos es que para el pensamiento de los judíos, de los cuales nosotros bebemos y tenemos en el Nuevo Testamento, esto, aun cuando está en el Nuevo Testamento, pertenece a la dispensación o al tiempo del Antiguo Testamento, porque no ha venido el Espíritu Santo en este momento. Para los judíos había un lugar que se llamaba el Seol. ¿Han escuchado hablar de eso? El Seol era el lugar donde iban las personas a morir. Cuando la gente moría, iba a un lugar que se llamaba el Seol. También lo llamaban el seno de Abraham. No sé si han escuchado que eso se... Bueno, pues vamos a verlo. Cuando el Señor muere, le promete a este hombre que va a estar con él en el paraíso. El paraíso es una palabra que viene del persa,
que fue traducido al hebreo, que a la vez fue traducido al griego y que del griego ha llegado a nosotros como paraíso. Paraíso no es más que un jardín amurallado. Eso es lo que significa paraíso. Algo que tiene límites. El Seol es un lugar espiritual. Usted y yo estamos limitados por lo físico, por lo natural. Pero hay una dimensión de orden espiritual donde el tiempo, la energía, lo alto, lo ancho, lo profundo, no existe. Es diferente. En esa dimensión espiritual es donde usted y yo tenemos que vivir. Antes, los judíos tenían ese seno de Abraham que es el paraíso. Allí va el Señor después de morir. ¿Y a quién se lleva? A este hombre. ¿A dónde le dijo que iba a ir? Estarás conmigo en el paraíso. El Señor no fue al infierno. El Señor no fue al infierno a pagar por nuestros pecados. Vaya conmigo, por favor, para que vea dónde está la expiación de nuestro pecado. ¿Qué ganó Él cuando dice, consumado es? Juan 19:30, por favor. ¿Lo tienen? Cuando Él dijo consumado es, cuando Él entregó su espíritu al Padre, cuando Él expiró, que está en el versículo 46 de Lucas 23, todo el pecado de la humanidad cayó sobre Él. Porque nosotros nuestro pecado ha sido expiado en la sangre de Jesús. Consumado es significa todo lo que había que pagar, todo lo que había que hacer, todo lo que había que acontecer, todas las deudas que había para satisfacer al Padre, esa deuda de honor, esa recompensa que había que quitarle dominio al diablo, todo fue hecho en ese momento. Por eso dice, consumado es. Vaya conmigo a Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ya sabemos que en ese momento en el templo había una gran cortina y se rasgó, lo que nos dio entrada al Padre. En ese momento, el cuerpo del Señor Jesús, el cuerpo físico, quedó en la cruz. Pero su alma y su espíritu fue al seno de Abraham, al paraíso. ¿Por qué no fue al infierno? Vaya por favor a Hebreos 9:12 conmigo. Porque tenemos que entender cuál es el lugar espiritual y qué ganó Él en la cruz y qué ganó en la resurrección. Hebreos 9:12, ¿lo tienen? Por la sangre de Jesucristo, nuestros pecados quedaron limpios. Lo voy a leer. Yo creo que lo deberíamos leer desde el 11 para entenderlo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, subraye, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, Jesucristo no fue al infierno a pagar. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Dice la Escritura que cuando Él fue a la cruz y murió, despojó al enemigo de poder. Y todas las actas
que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz. ¿El diablo nos engaña? Sí. ¿El diablo nos hace ver realidades que no son? Sí. Pero tenemos que entender que nuestro pecado quedó limpio por la sangre de Jesús. Ahora, ¿qué pasó luego de que el Señor muere? Bueno, Él va a este lugar. Vamos a pensar el Seol como ese lugar de los muertos. Eso tenía como una estructura. Hay una estructura, vamos a llamarlo de esta manera, una región, un espacio, unas funciones, unas localizaciones. Recuerden que el Señor Jesús les promete a los discípulos que va a buscar un lugar, preparar un lugar para ellos. La palabra lugar, topos, es la misma palabra que se utiliza para topografía. En ese momento en el cual se escribe Lucas 23, podemos ver la estructura que tenía ese lugar. Vamos a volver a Lucas 23. ¿Lo tienen? Vale. Y vamos a saltar rápidamente de allí a Lucas 16 para que lo entendamos. Dice en el versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien. Este lugar del paraíso forma parte de un lugar llamado el Seol, que es el lugar de los muertos. Lo podemos ver en Lucas 16. Ahora vamos a Lucas 16 para que no perdamos el hilo. Porque el poder de lo que ha acontecido el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, hoy, que estamos celebrando, debería cambiar nuestra manera de entender nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesucristo y nuestra vida. Lucas 16. Esta historia es muy conocida porque es la historia de el rico y Lázaro. Lo han escuchado antes, ¿verdad? Vale. Dice. Vamos al versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. El seno de Abraham está allí en el paraíso. Voy a hacer un alto aquí. Tendemos a confundir, nosotros tendemos a confundir la tumba con ese lugar. La tumba es donde va el cuerpo. Vamos a leer, ponga el dedo aquí, hoy tenemos que saltar esto porque es que si no vamos a tener esto absolutamente claro. Y es mi obligación que estas cosas queden absolutamente claras hoy. Vaya por favor a el Salmo 16:10. Mi esposa lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y también busque, por favor, Génesis 37:35. Y mi esposo también lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos primero al Salmo, no pierda, ¿verdad? Lucas 16, porque lo vamos a estar mirando con calma, a ver qué estructura hay, dónde vamos a ir nosotros, qué ha ganado el Señor, qué es lo que existe, a dónde iremos, qué ha hecho Dios en la cruz por nosotros, qué ha hecho la resurrección por nosotros. ¿Estamos nosotros viviendo como Dios dice que hemos ganado? Vale. Primero vamos a ir al Salmo 16:10. Sí. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. La tumba. La tumba es el lugar donde está el cuerpo. A veces nosotros, cuando leemos el Salmo 16, que lo voy a buscar aquí y lo voy a leer en la traducción que siempre hemos leído, que es la Reina Valera del 60, dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Cómo traduce? Tumba. ¿Pero qué se queda en el Seol? El alma, ¿no? El cuerpo. Ojo con esto. Porque no dejarás mi alma en él. Vale. Ni permitirás que tu santo esté. Entonces, ¿se dan cuenta cómo muchas veces nosotros nos confundimos entre una cosa y otra? El Seol es el lugar donde cuando mueres, cuando murió y cuando fue el Señor, fue allí. Y la tumba es el cuerpo. ¿Van conmigo?
37, 35 de Génesis para ver la primera vez que se usa la palabra Seol. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Ah, no, el 35, ¿verdad? Perdón. Sí. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. La tradición judeo-católica, probablemente, y la falta que algunas veces tenemos de estudiar con profundidad la Escritura, ha hecho que algunos conceptos nuestros estén ligeramente mezclados. Volvamos al Lucas 16. Entonces, la tumba es el lugar del cuerpo, el Seol es el lugar donde va el alma y el espíritu. Eso lo tenemos claro, ¿no? Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ya expiados nuestros pecados en la cruz. Venga, Lucas 16. Vamos de nuevo al versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hay una parte, vamos a decirlo de esta manera, con aire acondicionado, para que se entienda, que se llama el seno de Abraham, el paraíso. Allí no solamente fue el Señor, sino que también fue el apóstol Pablo. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 2 al versículo 4, él dice que él fue llevado al paraíso, en donde escuchó palabras, revelaciones y conocimientos. Eso es un lugar absolutamente espiritual. Ojo con esto. Él fue allí. Esta palabra se utiliza solamente 3 veces. Y en el Hades es el lugar que vamos a llamarlo de esta manera, de tormento. El Señor va a esta región, a este lugar que se llama el Hades, el Seol. Está puesto allí. Y Él está esperando el momento para salir de allí, porque la resurrección es el acontecimiento milagroso más importante que ha existido jamás en la humanidad. Vayan conmigo, si les parece bien, para que veamos qué ganamos nosotros en lo que es la resurrección. Tenemos que ir a Efesios. Vamos a ver qué aconteció en este momento único e increíble de la resurrección. Ya sabemos que en la cruz ganamos la salvación. Ya sabemos que en la cruz todas las actas que nos eran contrarias fueron clavadas. Ya sabemos que en la cruz, por medio de la sangre de Jesucristo, nuestros pecados fueron expiados. Ya sabemos que en la cruz, por medio del sacrificio de Jesucristo, la cortina, aquella que separaba, ya no nos separa y ya tenemos entrada al Padre. Fue allí, al Seol, algunos eruditos como el pastor MacArthur y el pastor Bill Giovanetti, que son 2 de los hombres más importantes que existen actualmente en la Escritura, dicen que con toda probabilidad lo que era ese espacio del paraíso fue vaciado por Jesucristo. Por eso dice en Efesios 4, vayan conmigo, Efesios 4, el versículo 8 y 9, dice, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice que Él vació ese lugar. No está claro en la Escritura. Pero con toda seguridad, si nosotros miramos los que están en Hebreos capítulo 11,
Con toda seguridad puede haber pasado algo así. Lo que sabemos es que fue allí. Y llega el momento en el cual Él tiene que resucitar. Lo que estamos celebrando hoy. Y Él efectivamente resucita. Podemos estar mirando los evangelios y los evangelios dan testimonio de que Él resucita. Es más, cuando Lucas, el médico, le escribe a un hombre llamado Teófilo, por allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que se presentó delante de muchas personas y se presentó dando pruebas indudables de que Él había resucitado. Muchas personas lo vieron en la resurrección del Señor. Por ende, la resurrección fue un hecho histórico probado. Los griegos no lo podían entender. Cuando Pablo está por allá en la ciudad de Atenas y está predicando y enseñando, capítulo 17 de Hechos, está enseñando y predicando acerca de la resurrección, en el versículo 32 del capítulo 17 de Hechos, usted verá que se burlaban de él. Decían, ya te oiremos en otra oportunidad, porque los griegos pensaban que el cuerpo era la prisión del alma y que no podía haber resurrección. Y llega Pablo y llega el Señor y empieza a enseñarnos algo importantísimo, que es la resurrección. Y llega la mañana en la cual Él tiene que resucitar. Todas las fuerzas espirituales de maldad estaban conspirando contra esa resurrección. No ha habido nadie que haya resucitado como Él. En la Escritura hay dos palabras para resurrección. La primera palabra, eigidos, es una palabra que es la favorita de Pablo. Solamente en 1 Corintios capítulo 15 la utiliza 19 veces. Solamente en un capítulo la utiliza 19 veces. Si usted lee 1 Corintios capítulo 15 verá que es el capítulo que habla de la resurrección. Y después hay otra palabra que es anistemi. Esta palabra anistemi, si usted conoce a alguien que se llama Anastasia o Anastasio, el nombre viene de allí, significa cuando te levantan de los muertos. Esa otra palabra es en realidad el título que se le da a una acción, pero la palabra de resurrección que emplea Pablo y que tenemos aquí es un hecho continuo, permanente, que tiene una potencia que algunas veces no lo podemos entender si no nos metemos en oración y estudio de la Escritura. Porque Lázaro fue resucitado, ¿verdad? En realidad fue revivido y murió. ¿Se acuerdan de aquella parte de Talita Cumi? Niña, te digo, murió. Pero el único que no murió fue Jesucristo. Porque la palabra que se emplea para la resurrección de Él, que se va a emplear para la resurrección nuestra, es una resurrección permanente. Dicho esto, tenemos que ir allí mismo a Efesios y vamos a ver qué pasó con esta resurrección. Miren, el versículo 20 del capítulo 1, ¿lo tienen? Sí. Dice, 1:20. 1:20, Efesios 1:20. Habla que fue el poder de Dios quien resucitó a Jesucristo. Voy a leer el 19 y el 20. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esta operación del poder de la fuerza de Dios operó en Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo resucitó. Una resurrección completa, perfecta, poderosa, continua, inextinguible, inacabable. Mira lo que dice. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esos lugares celestiales son esos lugares que forman parte de lo que va a acontecer luego de que nosotros abandonamos este espacio de limitación física. La Escritura no es muy profunda en cuanto a lo que va a acontecer luego de que usted muere. La Escritura calla en muchos lugares y donde la Escritura calla, nosotros tenemos que callar. Pero lo que sí la Escritura nos da
es ciertas ventanas para entender qué está aconteciendo en ese mundo espiritual. Ya sabemos que el Señor Jesús fue al paraíso. Ya sabemos que es el lugar de los muertos. Ya sabemos que hay como una dos lugares allí. Un lugar, vamos a decir, de tranquilidad y un lugar que es de menos tranquilidad, el lugar de tormento. Algunas traducciones lo llevan como Gehenna o lo llevan también con el nombre de infierno. En ese lugar espiritual, ahora estamos sentados nosotros. Ahora Jesús opera en ese lugar. Vuelvo a leer este versículo. Dice, versículo 20, esta fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales. Pero resulta que usted y yo, a pesar de que estamos en la limitación de nuestro cuerpo, si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador, si usted ha entregado su vida a Él, si usted está andando como Él dice, mire dónde está, allí mismo en el capítulo de al lado. Versículo 6 del capítulo 2. ¿Qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, vamos a situarnos. No teníamos acceso allí. No teníamos acceso allí. Tenemos acceso allí por la resurrección de Jesucristo. Cuando Dios resucita a Jesucristo, cuando nosotros creemos, dice aquí el versículo 6, nos resucitó y estamos sentados en ese lugar espiritual. Pero miren lo que acontece en ese lugar espiritual. Vaya al versículo 3 del capítulo 1. En ese lugar espiritual está todo lo que usted y yo necesitamos para vivir esa vida abundante que muchas veces no vivimos. Capítulo 1, versículo 23. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo, está en pasado, ¿no? Nos bendijo, está en pasado o futuro. Si dijera, nos bendecirá, estará en el futuro. Pero como dice nos bendijo, también podemos decir nos ha bendecido usando otra forma verbal. Nos bendijo en pasado. Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Pero hay una condición allí. A ver si me ayudan a descubrirla. En Cristo. En la cruz ganamos la salvación. La ganó Él por nosotros. En su sangre, nuestros pecados fueron expiados. ¿Se acuerda aquella porción de Isaías que dice, y por su llaga fuimos? La palabra sanados allí es la misma palabra de soteros, salvados. La palabra que está allí dice, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, por su herida, fuimos salvados. Esto significa que en esa cruz lo que ganó el Señor para usted y para mí era asombroso. Pero es que gana otra cosa con la resurrección. Gana para nosotros un lugar especial. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir a preparar lugar para ustedes.
Si esto fuera mentira, no se los hubiera dicho, pero voy a ir. Porque en esas mansiones celestiales hay un lugar. Esas mansiones celestiales son estos lugares en los cuales nosotros tenemos que aprender a operar y a vivir. Porque estamos sentados allí, lo hemos leído, ¿verdad? En el capítulo 2. Ahora, ¿qué pasa en esos lugares? En esos lugares hay guerra. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que el enemigo, a pesar de haber sido desarmado, hace guerra contra los santos? Capítulo 6, versículo 12 de esta misma carta a los Efesios. Efesios 6, 12. Todo lo hemos leído, lo hemos conocido. Fíjese esto, porque es tan importante que usted viva una vida, y yo, como tiene que ser. Como dicen por allí, como Dios manda. Una vida en la cual todo pensamiento, todo comportamiento, toda acción sea acorde con lo que usted es y dónde está. Pastor, disculpe, ¿en qué tema? ¿En qué Efesios qué? Efesios 6, 12. 12. 6, 12. Vamos a leerlo. Porque si nosotros no operamos en esos lugares celestiales de la manera correcta, vamos a vivir una vida que no es la que Dios quiere para nosotros. Miren lo que hay en esos lugares celestiales. Ahí está sentado Cristo, ahí estamos sentados nosotros, ahí están todas las bendiciones que nosotros necesitamos para vivir una vida completa. Como dice Pedro, todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Se acuerdan? Pues miren lo que hay allí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha va a aumentar a medida que usted hace lo que dice el capítulo 3. Vaya conmigo al capítulo 3, al versículo 10. Lo tiene. Dice, nosotros tenemos nuestra obligación como cristianos. Vivir esa vida absolutamente de acuerdo a lo que Dios manda. Y eso nos va a llevar a hacer esto. A que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿A quién se la va a dar a conocer? A los principados y a los potestades que están ¿en dónde? Es decir, nuestra vida, nuestro mensaje, nuestra manera de entender cada situación que pase en nuestra vida, tiene que ser vivida de una manera diferente gracias a la resurrección de Jesucristo. Yo pongo algunas veces este ejemplo. En mi país, en Venezuela, no sé en los países de mis hermanos, pero cuando llegaban las personas, los españoles, los italianos, los portugueses, se establecían en ciertos barrios. Había un barrio que ese barrio era predominantemente italiano, por ejemplo. Y en la parte de abajo del local, ¿saben lo que hacían? Ponían una pizzería. Vamos a hablar de los italianos. Y en la parte de arriba tenían su casa. ¿Dónde vivían? ¿Dónde tiene que vivir usted y dónde tengo que vivir yo? En la parte de arriba. ¿Dónde trabajamos? En la parte de abajo. Entonces, la resurrección ha ganado para nosotros esta capacidad
de poder vivir en una dimensión que no está sujeta ni a tiempo, ni a espacio, ni a energía, en la cual todas las cosas son posibles, porque usted y yo, al vivir en esa dimensión espiritual, al operar en esa dimensión espiritual, al estar sentados con Cristo, tenemos acceso a todas esas bendiciones que nos van a llevar a que nuestra vida sea de manera ascendente. Yo les voy a pedir a mis hermanos que cuando salgan hoy de aquí, porque ahora vamos a presentar a una niña, ¿no?, en unos minutos, cuando salga usted de aquí, lleve la concepción correcta y completa de lo que ha sido ganado para nosotros por medio del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una oración.